Hola, mis ilustres estudiantes. Bienvenidos nuevamente a la última videoconferencia de la asignatura. Así que me imagino que estén en este momento saltando de alegría ahí en sus asientos y esperemos también que les sea útil. Hoy vamos a estar hablando ya concretamente de el protocolo o anteproyecto de investigación. En realidad esta clase es una especie de resumen de todo el conjunto de elementos que hemos visto dentro de esta unidad y dentro de la asignatura en general, para un poco cerrar ideas de la estructura formal y algunos elementos que conforman el proyecto de investigación y que ustedes les van a ser muy útiles a la hora de confeccionar este documento. Entonces, bueno, empezaríamos por un poquito conceptualizar qué cosa es un protocolo de investigación. Pues no es más que un informe escrito que contiene todos y cada uno de los pormenores de la culminación de la etapa de planificación. Recordad que el protocolo está incluido en la etapa de planificación de una investigación científica que se pretende realizar. Sería bueno aclarar también que el protocolo de investigación también se conoce como anteproyecto de investigación, también se conoce como perfil del proyecto, o sea, todos estos nombres, y pueden incluso existir otros, están hablando de la misma cosa. O sea, cuando hablamos de anteproyecto es lo mismo que hablar de protocolo y es lo mismo que hablar del perfil del proyecto. Ahora, ¿cuál es la utilidad de un protocolo o un anteproyecto de investigación? Bueno, en primer lugar es la guía de trabajo para el propio investigador, o sea, permite, una vez que el investigador ha diseñado el protocolo, orientarlo en las etapas que debe acometer en la investigación científica. Por otro lado, garantiza la continuidad de esa investigación ante cualquier eventualidad. Se enferma el investigador principal, se jubila, sale del país, no vamos a pensar en que fallece, pero simplemente por alguna u otra causa, digamos que la dirección de esa investigación ya no se puede contar con ella y por supuesto ese documento es una guía para el resto del equipo de investigación que tiene que continuar el proceso investigativo. Y finalmente tiene una función organizativa o administrativa, ¿verdad? Ustedes de hecho deben confeccionar un protocolo de investigación, entregarlo al honorable consejo, después presentar ese protocolo frente a la comisión de titulación, o sea, ahí hay toda una función de tipo administrativa que va a permitir que ese protocolo sea o no aprobado y que forme parte entonces de la culminación o sea, como trabajo de culminación de sus estudios. Como ya hemos dicho, el protocolo de investigación emerge de la etapa de planificación, que digamos es el punto final, el resultado final de la etapa de planificación, y en el caso de la Universidad Técnica de Manabí, en particular de las carreras que ustedes estudian, pues esta es un poco la estructura que está reglamentada para la confección y desarrollo de ese protocolo de investigación. O sea, en un primer momento, por supuesto, una portada que tiene el título, los autores, etcétera, una introducción donde se declara el problema de investigación, un conjunto de antecedentes, los antecedentes de esa investigación, la justificación de esa investigación, por supuesto también los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos que se pretenden cumplimentar con esa investigación. Todo esto un poco sería parte de un primer momento, ¿verdad? Después vendría un capítulo dedicado al marco teórico, conocido también como marco referencial. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos elementos. Obviamente un elemento importante, un bloque importante dentro del protocolo de investigación es el diseño metodológico, que se conoce en otros contextos como material y métodos, también es el nombre que se le da al diseño metodológico, los resultados que se esperan obtener de esa investigación y finalmente un cronograma donde usted organiza
las actividades y en el tiempo que las va a cumplir. Unas referencias bibliográficas, por supuesto, es importantísimo. Las referencias bibliográficas que deben ser además, tener un grado importante de actualización. Y he puesto en rojo al final un conjunto de anexos porque eso no está declarado en el reglamento, pero sí muchos protocolos de investigación requieren de un conjunto de anexos que obviamente es un elemento opcional dentro de este documento. Entonces vamos a ir comentando muy rapidito, verán que es muy rápido, cada uno de los elementos que forman parte de esa estructura del anteproyecto de investigación. Yo lo he dividido, digamos, en tres grandes elementos, una parte preliminar, un cuerpo y un final, ¿verdad? En esa parte preliminar estaría la presentación y el índice, en el cuerpo la introducción, los antecedentes, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos. Hago una aclaración en este sentido, que en el caso de los anteproyectos de investigación de acá de la Universidad Técnica de Manabí, la hipótesis no es obligatoria, de hecho no está contemplada dentro de la estructura, pero hay algunas investigaciones que es interesante la postulación, el planteamiento de una hipótesis. Dentro de ese cuerpo también se ubica el marco teórico y el diseño metodológico. Ya al final entonces tendrían lugar o se colocarían los resultados esperados, el cronograma de investigación, las referencias bibliográficas y los anexos que como vimos son opcionales. Hablemos entonces muy rapidito de ese preliminar que está compuesto por la presentación y por el índice. Bueno, la presentación obviamente debe tener el nombre de la universidad, de la facultad, de la carrera, el nivel y el periodo, conjuntamente con los logotipos de las facultades y de las carreras, y el título, o sea, un título que de forma específica, clara, concisa, en unas 15 o 20 palabras, permita identificar el tema fácilmente. Cuando se dice 15 o 20 palabras es un aproximado, pueden ser 14 y pueden ser 25. Lo que se recomienda es que los títulos no sean muy largos y que constituyen, digamos, la esencia de la investigación. O sea, un lector observando el título pueda tener una idea más o menos clara de qué trata la investigación. Por ejemplo, un título pudiera ser apuntes descriptivos analíticos de la angiopatía diabética de los miembros inferiores en pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Angiología. Ese es un título que a mi modo de ver es un título demasiado largo, no creo que sea necesario declarar que son apuntes. O sea, ese título se pudiera, digamos, construir de otra manera mucho más eficiente, que a mi modo de ver sería más o menos así: angiopatía diabética de los miembros inferiores, epidemiología descriptiva y analítica. Fíjense cómo es un título que resume de una manera más precisa y más clara cuál sería el contenido de ese protocolo de investigación. Y finalmente, bueno, el nombre y apellido de los participantes y la fecha, que usualmente se pone el mes y el año de realización. Un resumito sería más o menos así, ¿ven? Los logos, tanto de la universidad como de la facultad, de la carrera en este caso, de laboratorio clínico, es el ejemplo que estoy poniendo, el nivel, el periodo en que transcurre ese nivel, un título anteproyecto de investigación, el título, el que sea, los integrantes y al final entonces el mes y el año de realización o de entrega de ese protocolo de investigación. En cuanto al índice, bueno, obviamente el índice es el momento, la parte del documento que permite orientar al lector rápidamente en dónde están determinados elementos del contenido. Aquí el índice que le estoy presentando es el índice de una tesis doctoral. Obviamente en su protocolo ya vimos que no va a hipótesis, ni tampoco tienen que declarar la novedad científica y el beneficio esperado en una tesis de doctorado. Sí. Y este capítulo 1, que se llama revisión bibliográfica, en el caso de ustedes, se va a llamar marco teórico o marco referencial. Pero básicamente lo que pretende el índice es ubicar de manera muy rápida a los lectores sobre determinadas temáticas que les interesen de ese protocolo de investigación. Importante
que deben estar numerados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Debe estar numerado por epígrafe. Y hoy en día, bueno, el procesador de texto Microsoft Word tiene una manera de hacer automáticamente el índice. O sea que realmente la estructura y la confección del índice hoy no es para nada un problema. Entonces vamos a hablar ahora del cuerpo. Y vamos a empezar con la introducción. O sea, esa introducción, de forma general, no todas las introducciones tienen que tener exactamente lo mismo, pero bueno, debe hacer algunos comentarios sobre la importancia, tanto desde el punto de vista teórico, práctico o social, del problema de investigación que se pretende investigar. Debe también, de alguna manera, contener las aplicaciones, el alcance y los aportes que se van a hacer con esta investigación, y de manera prácticamente obligada, porque incluso está en el formato reglamentado del protocolo, deben aparecer los antecedentes históricos del problema y la situación actual del mismo, así como la justificación del estudio. O sea, justificar el estudio significa exponer las razones, tanto desde el punto de vista científico como económico o social, por las cuales se quiere realizar ese estudio y por qué vale la pena entonces realizar ese estudio. Y finalmente la formulación del problema de investigación y la determinación de su factibilidad, utilidad y conveniencia. Eso, insisto, son elementos clave que usualmente están presentes en una introducción, pero no necesariamente tiene que tener ese orden. Lo que sí está claro que usted tiene que plantear los antecedentes históricos, la justificación y la formulación del problema, luego de hacer una breve descripción de la panorámica de la situación problemática que usted quiere resolver. Aquí les traje un ejemplo de la justificación de un estudio. Este incluso es un estudio que hemos estado viendo en algunos ejemplos. ¿Se acuerdan? El de los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 en Chilca. Por supuesto no lo voy a leer. Ustedes, les recuerdo que tienen esta misma presentación en formato PDF en el aula virtual para que ustedes puedan leer con tranquilidad cada uno de los textos que aparecen en las diapositivas. Pero nótese que en este segundo párrafo es donde de alguna manera se justifica, ¿verdad? Por tal motivo, la presente investigación sobre los estilos de vida y el nivel de glicemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 permitirán desplegar el mapa de los estilos de vida que afecta a la salud de la población, bla, 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 bla. O sea, es un párrafo o una redacción construida precisamente para dar evidencias de la necesidad o la justificación que tiene ese estudio que se va a acometer. De los objetivos yo quería hacer algún comentario. Bueno, los objetivos ustedes obviamente para construir los objetivos y redactar los objetivos deben revisar la clase correspondiente a objetivos. Esto se lo van a encontrar en su aula virtual. Supuestamente ya lo deben haber estudiado, pero yo simplemente quería hacer algunos comentarios en relación con los verbos, que siempre hay mucha duda con los verbos. O sea, los verbos, tal y como se comentó en la clase de los objetivos, deben estar expresados en términos de acciones, pero acciones cuantificables, acciones medibles. Por ejemplo, se aceptan verbos como determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar y otros. Pero fíjense que el punto común de esos verbos es que permiten valorarlo, permiten medir después si ese objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido. Hay otros verbos que son muy generales y realmente no deben aceptarse, como los verbos conocer, estudiar, comprender, saber, investigar. Es un verbo que para nada debe usarse en un protocolo de investigación, y que si bien estos verbos aparecen en la llamada taxonomía de Bloom, la taxonomía de Bloom no está dirigida específicamente a la investigación, está dirigida a la educación. Por eso es importante que ustedes no utilicen estos verbos como parte de los objetivos que van a plantear, tanto el objetivo general como los objetivos específicos en su protocolo de investigación y por supuesto tampoco en su tesis final.
Bueno, referente al marco teórico no voy a hacer ningún comentario. Ustedes ya recibieron una videoconferencia dedicada exclusivamente a la construcción del marco teórico con los elementos que eso implica. Así que lo único que tienen que hacer es revisar esa clase y acometer entonces el diseño del marco teórico en función de los elementos que allí se trataron. Ahora, el diseño metodológico, que es un elemento súper importante, que forma parte también del cuerpo del protocolo de investigación. El diseño metodológico, obviamente, da respuesta a la pregunta cómo se procederá para alcanzar esos objetivos planteados y de manera general consta de un conjunto de etapas que yo he clasificado de esta manera. Bueno, un contexto general y el tipo de investigación es lo primero que se debe declarar, o sea, en qué lugar se va a hacer la investigación y cuáles son, o sea, cómo es la clasificación, dentro de qué clasificación se puede incluir la investigación que usted realiza. El universo, población y muestra, obviamente es un elemento que también debe ser declarado en el protocolo. La conceptualización y operación de las variables, esto es un elemento súper importante porque da una medida de cómo usted va a realizar las mediciones, ¿verdad? Obviamente también debe describir las técnicas y los procedimientos más importantes a tener en cuenta para recoger esa información de las variables que conceptualizó previamente, y finalmente cómo va a procesar los resultados, o lo que es lo mismo, cuál es el plan de análisis estadístico que usted va a seguir. De manera muy rápida, regresando al contexto general y el tipo de investigación, ustedes también recibieron una clase, de hecho 2 clases dedicadas a los paradigmas investigativos y a los tipos de investigación que deben revisar, pero aquí, bueno, les muestro un resumen. Usted tendrá que declarar en su protocolo si su investigación es de un paradigma cualitativo o cuantitativo, si es descriptiva o analítica, si es longitudinal o transversal, observacional o experimental, retrospectiva o prospectiva, y no se trata solo de declararlo, sino de fundamentar por qué su investigación es de un tipo u otro tipo. O sea, eso hay que explicarlo, no se trata solamente de decir esta es una investigación de tipo cuantitativo, analítico, transversal, experimental. No, hay que explicar, hay que profundizar y fundamentar por qué es cuantitativa, por qué es analítica, por qué es transversal y por qué es experimental en el caso de que esa sea la clasificación de la investigación que usted va a acometer. Eso relativo al contexto general y el tipo de investigación. En cuanto al universo, la población y la muestra, también se dedicó una conferencia a estudiarlo. Yo simplemente voy a recordar que hay 2 tipos de muestras: la probabilística, que puede ser simple o estratificada, y la no probabilística, y que además en este contexto, en este epígrafe de población y muestra, si usted trabaja sobre todo con sujetos, con personas, debe declarar los criterios de inclusión, que obviamente son aquellas características que necesariamente deberán tener los sujetos de estudio. Debe declarar los criterios de exclusión, que son aquellas características cuya existencia obligue a no incluir un sujeto determinado por una patología o por lo que sea, por un criterio que usted establezca, no lo debe incluir como elemento de estudio. Y también están los criterios de eliminación, que son aquellos que al presentarse en los sujetos que ya están incluidos en el estudio, obliguen a prescindir de ellos. O sea, si alguien se enferma, si alguien se retira por cualquier causa, ¿verdad? O tiene alguna patología, incluso le aparece alguna patología que inicialmente estaba en los criterios de exclusión, pues eso obligará al investigador a prescindir del estudio y, por supuesto, a sacarlo inmediatamente del estudio. El otro elemento sería la conceptualización y operacionalización de las variables. También dedicamos toda una videoconferencia a ese elemento, por tanto, igualmente los invito a revisar esa clase. Y solamente quiero llamar la atención
en un elemento, y es que algunas normativas, como las de la UTM, creo, colocan esta etapa al final del marco teórico, o sea, la conceptualización y operacionalización de la variable, que muchos formatos y muchas estructuras de protocolos de investigación la incluyen dentro del diseño metodológico. En el caso de las tesis de la UTM, sobre todo de ciencias de la salud, yo he revisado varias y me he dado cuenta que esta conceptualización y operacionalización de las variables va antes del diseño metodológico, o sea, usualmente en los protocolos está ubicada después del marco teórico. O sea, al final del marco teórico, antes de entrar en el diseño metodológico, parece ser una tendencia, parece ser una norma, que ahí es donde se incluye la conceptualización y operacionalización de las variables. Siempre les he comentado que eso da igual, no tiene ninguna importancia, el lugar donde se ponga no es lo que define. Lo que sí debe quedar muy claro para todos es que hay una necesidad importante, es muy necesario conceptualizar y operacionalizar las variables con vistas a poder medirlas y, por supuesto, con vistas a cumplimentar los objetivos que se plantean en la investigación. Referente a la descripción de técnicas y procedimientos más importantes, también se dedicó una videoconferencia a este tema. Por tanto, lo único que les puedo sugerir es que nuevamente la revisen, y tampoco voy a hacer ningún comentario en ese sentido. Y finalmente, en el plan de análisis estadístico sí me quiero detener. Esto se correspondería ya con el procesamiento de la información, o sea, en dependencia de la complejidad del protocolo de investigación, que por supuesto depende de la complejidad de la investigación que se quiera acometer. Muchas veces es necesario realizar un análisis estadístico que va más allá de la estadística descriptiva, o sea, no solo es sacar una media o un porcentaje, sino que necesita de otras pruebas. No necesariamente usted tiene que conocer todas las pruebas, ni tampoco su tutor necesariamente tiene que conocer y ser hábil y tener habilidades desarrolladas en el campo de la estadística. Por tanto, este es un momento en que usted necesariamente tiene que consultar al estadístico, tiene que consultar a un profesional del campo de la estadística, explicarle qué es lo que usted está haciendo con su investigación, explicarle cómo quiere procesar los resultados, y entonces ese profesional le daría a usted las herramientas y le diría cuáles son las pruebas estadísticas más adecuadas que se debieran realizar para cumplimentar los objetivos y obtener resultados que sean confiables y puedan arribar entonces a conclusiones acordes con los objetivos planteados. O sea, no hay que tener pena ninguna, simplemente consultar a un profesional que esté capacitado en esta área. Nos quedaría entonces la parte final, que estaría integrada por los resultados esperados, el cronograma, las referencias bibliográficas y los anexos, que estos últimos, como ya les comenté, son opcionales. Bueno, los resultados esperados, ¿qué son? Pues ni más ni menos que los productos tangibles que el proyecto mismo debe producir para alcanzar sus objetivos. En otras palabras, usted debe basarse en los objetivos que se planteó para describir los resultados que se esperan. O sea, para cada uno de los objetivos específicos del proyecto deberán definirse los resultados esperados. Los resultados esperados no son más que las metas correspondientes que usted declara inicialmente en los objetivos. Ahora, cuando usted plantea los resultados que se esperan, esos resultados deben plantearse en términos verificables, en términos cuantificables o cualificables, en dependencia si la investigación es cualitativa o cuantitativa. Ejemplo, pueden ser magnitudes físicas o monetarias, pueden ser magnitudes absolutas o relativas. El asunto es que usted puede, que esos resultados se puedan determinar al final si han sido o no alcanzados, o al menos en qué medida han sido alcanzados. O sea, este momento de plantear los resultados esperados es muy importante. Por lo tanto, la claridad en la definición de esos resultados facilitará la planificación y el dimensionamiento de las actividades, y además puede orientar la posterior ejecución del proyecto y, por supuesto, su seguimiento
consecuentemente con su supervisión. O sea, eso es lo que se plantea generalmente en resultados esperados. El cronograma no es más que una organización que usted hace en el tiempo, de la manera, explicitando cómo usted espera, es una aproximación, cómo usted espera y en qué momento espera culminar ese proyecto de investigación. O sea, ahí debe quedar clara la duración de la investigación, tanto la fecha de inicio como la fecha de culminación de la investigación. Insisto, esto es una aproximación, no es exacto ni muchísimo menos, y es recomendable hacer una tablita, una matriz, como la que aparece en pantalla, donde usted escribe la actividad, el responsable de la actividad, la fecha de inicio y la fecha de terminación. O sea, de manera que eso le sirva como una guía para usted irse enterando si va cumpliendo con los elementos que forman parte de su protocolo de investigación. Un ejemplo pudiera ser el siguiente: digamos, una investigación que dure 2 años, que comience en enero del 2010 y que culmine en enero del 2012, ahí tienen los 2 años, y un conjunto de actividades con el correspondiente responsable, la fecha de inicio y la fecha en la que se pretende, insisto, es una aproximación en la que se pretende terminar esa investigación. Aquí he puesto, pues, actividades que se me han ocurrido: revisión bibliográfica, diagnóstico, ejecución, procesamiento, informe final, divulgación, con sus correspondientes responsables y fechas que, por supuesto, no es más que un ejemplo. Cada cronograma tiene sus características particulares. Otra manera de realizar el cronograma sería esta, es lo mismo. O sea, lo que aquí ya se está definiendo, una especie de calendario, ¿verdad?, con las actividades, y usted va marcando qué actividades tiene ejecutadas, ya están completas, qué actividades están a medio hacer, o sea, que están ejecutadas de manera incompleta, y qué actividades aún no han iniciado. O sea, son 2 maneras diferentes de organizar el calendario o el cronograma de la investigación, pero ambas son totalmente válidas. Cualquiera de las 2 se puede utilizar. Bueno, ya casi concluyendo, entonces, vamos a hacer algunos comentarios y algunos elementos nuevos, ahora sí, en relación con el epígrafe de referencias bibliográficas, que también están en esta parte final del documento. Usted puede, o de hecho, las referencias bibliográficas incluyen de manera obligatoria todas las obras que han sido consultadas y citadas en el documento. Eso se puede tener el título de bibliografía citada, referencias bibliográficas, o simplemente bibliografía, o simplemente referencia. Pero sí es totalmente obligatorio colocar ahí toda la literatura que ha sido citada en el cuerpo del documento. Y de manera opcional, no es usual, se los estoy comentando porque aparecen algunos libros de metodología de la investigación, de manera opcional se pudieran colocar las obras consultadas pero no citadas bajo el título de bibliografía consultada. Pero realmente esto es un estilo que es más de libros que de literatura científica. Por tanto, yo creo que en el caso de ustedes, realmente lo que debe ir en ese epígrafe de referencia bibliográfica sea exclusivamente las obras consultadas y citadas en el documento. Ahora, un elemento que a mí me parece importante, un elemento básico que tiene que ver con la referencia bibliográfica, responde a, primero, cómo citar las referencias, de qué manera se citan esas referencias en el cuerpo del documento, y otro elemento clave que también que es cómo se escriben esas referencias en ese epígrafe de bibliografía o de referencia bibliográfica, que son 2 elementos clave. Cualquiera de esos elementos, o sea, esos elementos que están relacionados con las referencias bibliográficas están normados. O sea, hay documentos que norman cómo se deben citar y escribir al final las referencias bibliográficas. Ustedes conocen las normas APA, la norma APA
norma, valga la redundancia, precisamente eso. Las normas Vancouver, están también las normas Harvard, que se usan poco en ciencias de la salud, las normas ISO 690, digamos que esas son las 4 normas fundamentales que regulan cómo se debe citar y describir la bibliografía. En el caso de las ciencias de la salud, realmente las normas que más se emplean son las llamadas normas Vancouver. Bien, y vamos a poner de todas maneras algunos ejemplos que tienen que ver con eso. Usualmente hay 2 maneras de citar las referencias en el cuerpo del documento. O por apellido y año del autor principal de la referencia que usted ha consultado, o en orden numérico por orden de mención, o sea, con un numerito. Las primeras se corresponden, usualmente estas de apellido de año, con las normas APA, y la segunda por número, por orden de aparición, trabajan las normas Vancouver. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, la norma APA, ahí tienen un texto. Digamos, la eficiencia es un término que se utiliza para designar la relación existente entre los resultados obtenidos en una actividad y los recursos utilizados. Y fíjense que entre paréntesis está añoranza et al. Et al, ya les comenté eso en la clase del marco teórico, si mal no recuerdo. Et al significa y colaboradores, pero del latín, o sea, y el año 1999. Después dice Ortun, 1992, Palmer y Torgerson, 1999, Sculper, 2001, y así sucesivamente. Fíjense que la cita es por el apellido del autor principal. Si hay colaboradores se coloca et al. Si hay 2 se colocan solamente, o sea, se colocan los 2. Si hay más de 2 es que se pone et al, coma, y el año de la publicación. Así es la manera en que se cita en el cuerpo del documento. Después eso, al final, en el epígrafe de referencia bibliográfica, también tiene una determinada estructura con una determinada norma. No voy a comentarlo, esto simplemente son ejemplos. Ustedes tienen en su aula virtual, pues tanto las normas APA como las normas Vancouver. Ahí perfectamente pueden consultar caso por caso, porque no se cita igual un artículo científico que una dirección web, que un libro, que las memorias de un evento científico. O sea, hay estructuras diferentes según el tipo de norma. En el caso de las normas Vancouver, ya lo hemos comentado también, pero no está mal repetirlo. Fíjense que es por orden de mención, 9, 10, 11 y 12, y obviamente en la bibliografía al final, pues se va a organizar justamente por el orden de mención. En el caso de las normas APA se organiza al final por orden alfabético en la referencia bibliográfica. Aquí no, aquí se organiza por orden de mención con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el año se pone al final. En el caso de las normas APA se pone después de los autores y entre paréntesis. Insisto, esto que estoy comentando son solamente algunos ejemplos. Lo importante y verdaderamente productivo es simplemente que usted revise las normas Vancouver y vea ahí las especificaciones para cada una de las maneras o las formas de citar las referencias bibliográficas en función del tipo de referencia. Aquí también hay un ejemplo general de las normas Vancouver, o sea, cómo se cita, si es un artículo de revista, apellido del autor, espacio, inicial del nombre, punto, espacio, título del artículo, punto, espacio, nombre de la publicación, espacio, año de publicación, punto y coma, volumen, número entre paréntesis, 2 puntos y las páginas donde aparece y después con un punto final aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Y otro ejemplo de cómo se citaría una monografía en internet, pero vuelvo y repito que estos son simplemente ejemplos. O sea, lo importante es que ustedes hagan una consulta directa de las normas Vancouver o de las normas APA en dependencia de la normativa de la UTM, que me parece que en el caso de ciencias de la salud hay que hacerlo por las normas Vancouver.
Entonces, finalmente nos quedaría de ese protocolo de investigación los anexos, que son, como ya les comenté, opcionales, pero a veces son necesarios. ¿Qué se ponen anexos? Pues bueno, encuestas, digamos los instrumentos que se van a utilizar, si ya usted lo tiene construido y validado, recuerden la importancia de validar esos instrumentos, pues usted puede poner la encuesta completa ahí en anexo, o una guía, o determinadas tablas estadísticas, si las requiere, esquemas, gráficos, un formato de entrevista, si ya usted también tiene definido qué tipo de entrevista es la que va a hacer. Conclusión, tal y como lo dice su nombre, los anexos son elementos que sirven para facilitar la comprensión de los pasos y la metodología que se va a seguir en esa investigación y que puede estar incluidos en el protocolo de investigación. Entonces, les repito, les recuerdo, el formato general del anteproyecto o protocolo de investigación, ahí lo tienen nuevamente. Insisto también que este es un documento que está en formato PDF en el aula virtual. De hecho, está desde el principio, ustedes ya hace tiempo podían haberlo descargado. Y hasta aquí es lo que yo quería comentarles. Hemos abordado la etapa de planificación. Ustedes obviamente le queda un largo trecho por andar. O sea, si finalmente su protocolo es aprobado, tendrán que ejecutarlo. Tendrán que procesar los resultados que se obtengan en el tiempo en que ustedes hayan previsto terminar la investigación y elaborar el informe final para finalmente defender su investigación y ganar, ¿no?, el título correspondiente con la carrera que están estudiando. Yo, no obstante, les comento que la confección de ese informe final está en un manual, que es el manual de trabajo de titulación, que también yo se lo he colocado en el aula virtual para que en su momento, o sea, lo pueden descargar ahora y tenerlo guardado para cuando ya les toque, y ojalá no sea muy lejano, les toque escribir y entregar su trabajo de investigación culminado. Yo pienso que en este momento del curso ya ustedes deben tener algo adelantado su protocolo de investigación. Imagino que al menos el problema científico y los objetivos generales y específicos ya deben estar diseñados. De la misma manera creo que es momento que ya tengan adelantado el marco teórico, tal vez no completo, pero sí lo suficientemente adelantado, y creo que es momento que empiecen a redactar, si no lo han hecho ya, el diseño metodológico para yo ir poco a poco revisando cada uno de los protocolos, que ustedes saben que es un elemento importante para llevar a feliz término esta asignatura, pero sobre todo para que ustedes puedan presentar ese protocolo al honorable consejo, se lo aprueben y con posterioridad presentarlos también en el tribunal en la comisión de titulación. Yo estoy aquí como siempre, como he estado durante todo el curso, para ayudarlos, para aclarar todas las dudas que necesiten. Y bueno, como siempre, me despido invitándolos a que estudien, a que mantengan la disciplina que han tenido hasta ahora, a que no dejen para el final la estructuración total de ese protocolo de investigación. Y pues nada, aquí estoy para ustedes. Hasta la próxima, y como siempre les digo, ya nos estamos viendo.